Señores, Dios les bendiga a todos de manera muy especial. Te saluda tu hermano evangelista Job por aquí. Y quiero compartir palabra de Dios, libro de Proverbios, capítulo 10, verso 19, que dice así en el nombre de Jesús: las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Por qué debemos tener dominio propio? ¿Sabe que es necesario tener dominio propio? Tener dominio propio significa tú controlar tus pensamientos y acciones. Significa que ellos no te pueden controlar a ti, sino tú a ellos. Por eso es que es mejor hablar 5 palabras que hablar 100 palabras que no edifiquen a la vida de la persona. Y si hay algo que es transparente, que no es a la escondida, que tiene que ser claro, es lo que se llama el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio es muy claro. Hay personas que a veces se paran y comienzan a hablar y comienzan a tirarle a todo el mundo y comienzan a ofender. Y ahí es que está el problema, porque no tienen lo que se llama dominio propio. Y todo aquel que le sirve a Dios, especialmente que predica la palabra del Señor, tiene que tener lo que se llama dominio propio. Cuando usted tiene dominio propio, usted no se deja llevar por las emociones, porque las emociones muchas veces nos engañan, nos traicionan. Y por eso es que no nos podemos llevar o dirigir por las emociones. Yo no quiero ofenderle a mi hermano que me está escuchando. No quiero ofenderle a mi amiga que me está escuchando. Entonces, vámonos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué yo tengo que tener ese dominio propio? Cuando yo tengo dominio propio, sé lo que estoy haciendo. Cuando usted tiene dominio propio, sabe lo que está haciendo, sabe para dónde va. El que tiene dominio propio no camina para un lugar donde no sabe. El que tiene dominio propio va con dirección directamente al lugar que corresponde, porque no anda tirando una flecha a la aventura. No, sabe para dónde va. El que tiene dominio propio sabe lo que quiere. El que tiene dominio propio está convencido a quien le he creído. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 11: es pues la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es la creencia. ¿Qué es la certeza? La certeza es la seguridad. Yo estoy seguro. Sé que estoy seguro en quien he confiado. Esa es la certeza. La convicción es que usted está totalmente convencido que quien lo llamó a usted fue Dios. Que usted está totalmente convencido que en el único que hay salvación y que hay vida eterna es en Dios. Que usted está totalmente convencido que Dios lo mandó a ese lugar. Y si está convencido, Dios no lo va a dejar que usted pase ningún tipo de vergüenza, porque usted está convencido que Dios fue quien lo llamó para hacer X tipo de trabajo. Por eso nosotros tenemos que tener dominio propio. Oiga lo que dice aquí la palabra: porque en las muchas palabras no falta el pecado. A veces todo aquel que habla mucho fracasa, porque el hablar mucho a veces se pasa demasiado y no se puede hablar tanto. Por eso hay que tener el dominio de un tema, de algo que usted quiera hablar, para que cuando la gente lo escuche a usted, pueda entender lo que usted está ilustrando, lo que está transmitiendo. A veces el que habla de más ofende.
porque habla palabras que no deben de salir de su boca. Y es que se descontrolan. Entonces, el creyente que le sirve a Cristo camina controlado, camina con dirección, sabe lo que vas a hacer. No adivina, porque los adivinos no entran. No improvisa, porque el que le sirve a Dios no improvisa. Es dirigido por el Espíritu Santo y hace, oiga bien, el que le sirve a Dios y hace lo que el Espíritu de Dios le diga que haga. Porque dice la palabra que cuando nosotros nos convertimos, somos guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios es quien me guía, el Espíritu de Dios, ok, el Espíritu Santo reprende, redarguye, pero la gente siente cuando es el Espíritu Santo que está hablando y que te está corrigiendo, porque el Espíritu Santo no está de acuerdo con nada que esté mal. Y hay veces personas que por corregir y por ayudar, lo que hacen es que destruyen. En vez de plantar, en vez de construir, destruyen, porque no tienen el dominio propio de cómo aconsejar, no tienen el dominio propio de cómo ayudar, que en vez de ayudar, lo que hace es que te destruyen. Que cuando tú te estás yendo por un precipicio, en vez de ayudarte a que no te vaya, te empujan para que te vaya, queriéndote ayudar. Y es porque no tienen dominio propio. Usted, cuando oiga bien, cuando alguien le vaya a decir a usted de una persona, nunca diga que sí de una vez, ni comience a llevarse de lo que el otro le diga. Usted tiene que convencerse, tiene que estar convencido y ver que sí, que la persona hizo algo, porque no nos podemos llevar de las emociones, porque nos traicionan y entonces nosotros quedamos mal. Y el evangelio no es que queda mal, somos nosotros que quedamos mal, porque el evangelio ha sido todo el tiempo el mismo y es muy claro. Y por eso hoy en día muchas personas han querido hacer o que el evangelio esté mal parado por causa de ellos, pero quienes están mal parados son ellos, porque el evangelio no cambia, sigue siendo el mismo. Ok, la gente habla del evangelio, pero muchas veces por culpa de alguien que no tiene ese dominio propio, que no tiene esa cobertura, que no tiene esa guía que se llama el Espíritu Santo, entonces comienza a hablar y comienza a ofenderle a un sinnúmero de personas. ¿Sabe por qué es? Porque no tienen ese dominio propio. Oiga bien, el que tiene dominio propio no le ofende a su hermano. El que tiene dominio propio no habla en contra de su hermano. El que tiene dominio propio y tiene amor, cuando ve que su hermano se está por hundir, lo ayuda para que no se hunda, lo ayuda para que no se descarríe, lo ayuda para que el diablo no se lo lleve. El que tiene dominio propio lo hace así, y amor. Por eso es necesario que nosotros tengamos lo que se llama dominio propio. Sin dominio propio nosotros no podemos construir una torre, no podemos construir nada si no tenemos dominio propio. El que tiene dominio propio, lo que vas a hacer lo hace bien, y si no vas a hacer, mejor no lo hace para no quedar mal, porque hay que tener lo que se llama dominio propio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao.